poquito más de la presencia, aunque sea la pista. ¿Quién se va a quedar? Gloria a tu precioso nombre. Sí, sí, ¿no? Bendito sea el Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Gracias, papá. Aleluya. Bendito sea tu nombre precioso. Queremos esta noche, Señor, decirte cuánto te amamos, Señor. Decimos, Señor, declaramos que tú eres santo, Señor. Oh, Dios mío, queremos seguir tus pisadas, queremos ser como tú, Señor. Queremos llegar a la estatura de primogénito, queremos llegar, Señor, a ser perfectos delante de ti, Señor. Perfectos en nuestro caminar, perfectos, Señor, en nuestro servicio, perfectos, Señor, en nuestra relación contigo, perfectos en nuestra relación con la amada, con tu cuerpo, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos decirte, Señor, tú eres el ejemplo. Tú eres el ejemplo máximo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Queremos seguir tu ejemplo. Queremos ser como tú, Señor. Gracias, amamos, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, Señor. Sí, Señor. No estamos contentos y felices de cómo somos. Queremos ser como tú. No nos conformamos a ser como somos, sino que queremos ir creciendo para ser como tú, Señor. Queremos ser como tú. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Cambia en nosotros lo que haya que cambiar, Señor. Cambia en nosotros, Señor. Oh, papá, y danos revelación. Danos revelación a través de tu palabra. Danos revelación, Señor, a través de los siervos que vienen pasando por aquí, de los que estamos aquí. Danos revelación, papá. Danos revelación, Dios mío. Gracias, Padre. No solamente conocimiento, Señor. No solamente conocimiento, queremos revelación. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos tu santo nombre en esta noche. Y te damos las gracias. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Podéis tomar asiento, por favor. O si quieres seguir un poquito más de pie, o si quieres seguir adorando al Padre, ya no se preocupen, ¿qué puede hacer? Siéntase en esa libertad, ¿verdad? Bueno, esta noche, tremendo, ¿no? Después de tanta palabra, wow. Dice el Señor, que predicamos, ¿no? Y imagínense, ahora me vengo para acá sin la panera llena de pan, o la talega, como decían, ¿usted sabe lo que es una talega? ¿El hermano argentino sabe lo que es una talega? No. Aquí le llaman una talega donde se mete el pan, ¿verdad? Y el talego es otra cosa. El masculino, eso es otra cosa. Con ese no queremos nada. Con el talego no. Ahora, la talega sí. Porque yo, cuando mi madre me mandaba por pan, decía, mételo en una talega. Era una bolsa de pan, una bolsa de tela, y ahí se metía el pan. Hoy en día somos más modernos. Hoy tenemos paneras, ¿verdad? Que son de madera, así, ¿no? Bonitas y tal, de plástico. Pero eso, oye, no sé por qué en la talega el pan se conservaba bien, ¿eh? Se conservaba bien. No se ponía, como decimos aquí, revenido. ¿Pero saben lo que es revenido? Bueno, los sevillanos sí lo saben. Revenido, que se pone así como blanco, ¿no? Ya ha perdido. En cambio, en la talega se mantiene bien. Es más, tiene tendencia a ponerse duro, no a ponerse revenido, ¿verdad? Entonces, mire la de cosas que podemos ver sobre el pan, ¿no? Usted sabe que el pan es la palabra, ¿no? Entonces queremos que la palabra no esté revenida, ¿eh? Eso para empezar. La palabra es el pan, la palabra es la comida, el alimento, ¿verdad? Mire, yo esta noche le preguntaba al Padre, bueno, Padre, ¿qué vamos a dar esta noche? ¿Verdad? Y entonces, por alguna extraña razón, no sé, él quiere que hablemos de lo que son las características de un hijo. ¿Qué es un hijo? ¿Verdad? Porque nos han explicado el Evangelio, nos han enseñado el Evangelio, en el cual hemos tenido una ausencia muy grande de padres. No había paternidad.
Entonces nos han enseñado el Evangelio, ¿verdad? Sin nada más y nada menos que lo más importante. Porque si es la familia de la fe, en una familia hay padre y madre, ¿verdad? Entonces nos han enseñado el Evangelio como si fuera, ¿qué le digo yo? Un colegio, ¿no? Donde te enseñan una teoría, donde te enseñan que hay que ser bueno, que hay que orar, que hay que perdonar, un montón de cosas. Pero claro, eso no entra porque te lo digan simplemente. Eso tiene que haber una impartición. Porque si el mismo Jesús decía que él todo lo que hacía era porque lo veía el Padre, podríamos haber dicho y haber pensado, bueno, pero es que Jesús era Jesús, y aparte de eso era el Hijo de Dios, y aparte de eso él sabía. Yo creo que Jesús ahí estaba exagerando, podríamos llegar a pensar, ¿no? Porque era Jesús. ¿Qué necesitaba tanto de mirar al Padre? Si era Jesús. Pues sí, mira, caballero y señora, sí, necesitaba mirar al Padre constantemente. ¿Por qué? Porque hay un misterio, porque hay un principio que no se puede cambiar, que es la paternidad. Amén. Que está desde que existe Dios, o sea, de siempre. Dios es un Padre. Por eso, a mí siempre me ha gustado más orar al Padre que orar a Dios. Porque el ser humano, parece como que el ser humano tiene una tendencia a lo natural a tener un Dios. Si no lo tiene, lo pinta, lo busca, lo crea. Pero eso es equivocado. Nosotros necesitamos un Padre. Porque ese es el diseño de Dios. Cuando Él funda el Edén, ¿verdad? Y trae a Adán y Eva, funda una familia. Donde había padres, un padre y un hijo. Eso es lo que funda. O sea que ese es el diseño que Él tiene de su reino. Esa es la idea que Él tiene de su reino. Luego han venido muchas ideas. Y usted a lo mejor lleva 20, 30 años. Mire, cuando yo conocí al apóstol, yo llevaba ya 35 años en el Evangelio. ¿Y sabe lo que tuve que hacer? Tuve que coger y hacer limpieza. ¿Y usted sabe lo que se hace cuando se hace limpieza en una casa? Sobre todo la pastora lo hace más que yo. Que es tirar un montón de cosas. ¿Verdad? No tiene eso, que yo todavía lo podría usar. A mí me gusta guardar cosas porque si tengo un zapato, lo quiero guardar para trabajar, no quiero usarlo nuevo. Pero la pastora en eso es mejor que yo. Venga, bueno, esto es muy viejo, esto cual. Lleva razón. Porque muchas veces, si no se tira lo viejo, no se adquiere lo nuevo. Siempre sigue vistiendo con la misma ropa. ¿Verdad? Entonces, le digo esto porque yo llevaba 35 años al Señor y tuve que hacer limpieza en mi vida. Si yo no lo hubiera hecho, tal vez hoy no estaría aquí en este momento, en este lugar, con ustedes. Fíjense qué importante la decisión que uno puede tomar en la vida, cómo cambia todo. Si yo y la pastora no hacemos ese tirar cosas, hoy no estaríamos aquí. No les conoceríamos a ustedes, por ejemplo. No estaría esta obra empezada, esta obra que se ha empezado, esta obra de Dios, no es nuestra. Eso que quede claro, porque la obra no es nuestra, es de Dios. La iglesia es del Señor, no es nuestra. Nos da para cuidarla, menuda responsabilidad. Pero cuando uno cree que las cosas son suyas, tiene más familiaridad y hace uso de ellas como si fueran suyas. ¿No? Es lo mismo que los hijos, tampoco son nuestros los hijos. Los hijos los da Dios. Nosotros ahora tenemos que cuidarlos. Tenemos el encargo de Dios de cuidarlos. Y daremos cuenta de ellos. Cuando Dios pregunte por nuestros hijos, le preguntará a los padres, no le preguntará al vecino, ni al Tito, ese que nos quería tanto y nos traía pasteles cada vez que venía. Preguntará a los padres. ¿Verdad? Entonces, miren, si no se entiende esto, si no entendemos este principio tan importante, no vamos a obtener la llenura completa que necesitamos. Porque una cosa es ser creyente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo estaba pensando y meditando, cuando uno recibe a Cristo, nos han enseñado en la iglesia evangélica que cuando una persona recibe a Cristo, es como que ya ha hecho una oración, se ha entregado a Cristo, qué bien. Y desde luego, qué bien, porque ese es el comienzo, ¿verdad? Pero luego uno se da cuenta que esas personas
a lo mejor se van y no las ven más. ¿A usted alguna vez se le fue un hijo cuando nació en su casa, el bebé se fue? Vino usted a los 2 días, ¡ay, no está el bebé, se ha ido! No puede ser, ¿no? Pero ¿por qué no se puede ir un bebé? Imposible. No puede, no sabe. Un bebé no sabe ni bajarse de la cama. Pero en cambio las personas sí. Usted las da a luz, entre comillas, porque ahora hablaremos de lo que es dar a luz. Y resulta de que de pronto se van. Entonces no es un bebé. O sea, mejor dicho, no ha nacido siquiera. Porque si fuera un bebé no se puede ir. Nadie que es un bebé se va. Claro, yo cuando a mí me ganaron mis pastores, yo no me separaba de ellos, porque eran mis padres, ellos me habían dado luz. Entonces, un bebé no se puede ir. Pero usted ha visto que hay personas, yo recuerdo gente que aquí ha recibido a Cristo, aquí delante, y se fueron. Y ya ni preguntaron más, ni volvieron, fueron arrastrados por uno, por otro, tal. Películas, ¿no? Películas de estreno. Porque no son de estreno. Usted sabe que en los telediarios dicen, las películas que se estrenan esta semana, empiezan a sacar ahí un trailer, ¿no?, de todas las películas. Pero esta película no es de estreno, para nuestra tristeza. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso de nacer de nuevo es un tema muy profundo, ¿no? No creamos que por hacer una oración alguien va a nacer de nuevo. Yo he visto personas que han hecho una oración y han sido transformadas. Yo lo he visto eso, pero no es lo normal. Es más bien los casos, digamos, puntuales o excepcionales. Son excepciones. Pero aún así, esa persona, aunque haya tenido una transformación en ese momento y de pronto usted la vea que ya no es la misma y le ve esa luz en la calle, aún así necesitará lo que todos necesitamos. No por eso tampoco, ya que la persona está resuelto todo, ¿no? Entonces, imagínense, ¿por qué le digo todo esto? Porque, por ejemplo, en la vida de Jesús, cuando vemos que Nicodemo, ¿saben ustedes Nicodemo, no? ¿Quién es, no? Era uno de los escribas. Vamos a leerlo en Juan 3:1, del 1 al 5. Dice, había un hombre de los fariseos, era un fariseo, ¿verdad? Era un fariseo, se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era una persona importante, era como si dijéramos, bueno, usted sabe, no voy a decir, estamos grabando, no quiero dar oficios ni nombres, pero muy importante, un principal, ¿verdad? Y entonces le dijo, iba por la noche, dice que vino a Jesús de noche, que esto lo que nos habla es de que el hombre no tenía revelación. Era un principal entre los judíos, conocía perfectamente las Escrituras, y mira que le digo, perfectamente, pero no tenía revelación. O sea, conocer la Escritura no hace que usted y yo tengamos revelación. Eso es otra cuestión. Él venía de noche, ¿verdad? Y le decía al rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mire cómo él lo veía como un maestro, no lo veía como un salvador. Y él era el salvador, él era el Mesías, pero él no lo veía como un maestro. Dice que has venido como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí el hombre percibió lo correcto. No era revelación, era percepción. Percibía lo que ese hombre era, pero no completamente ni del todo, porque no tenía revelación de que él fuera su salvador. Sí tenía revelación de un maestro, que era el ministerio que se movía entre ellos. Ellos eran maestros todos de la ley. Y solamente conocían dos ministerios, los profetas y los maestros de la ley. No había otra cosa. Estaban tres ministerios. Y ya viene Jesús y los constituye todos. Y dice así, más adelante, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Hay personas
que pueden llevar el Evangelio 20, 30, 40 y más, y todavía no ven el reino de Dios. ¿Y usted cómo se queda? No, eso no puede ser, pastor, usted está exagerando. Yo digo que es así. Mire, ayer estuve hablando con una persona. ¿Cuánto puede llevar ese hombre? 30, ¿no? De ahí para arriba. Es el mismo. ¿Te hablas con él? No hay cambio. Entonces el hombre se va a una iglesia, va a todo lo que oye y todo lo que ve y puede, el hombre va. Es buena persona, es un hijo de Dios, ¿verdad? Pero siempre es el mismo. Si somos siempre los mismos, algo no viene en nuestra vida. Si cuando nos ve alguien y nos dice, oye, te veo cambiado, y sobre todo en lo que hablas, tienes un lenguaje nuevo. Si no dicen eso de nosotros, hay que preocuparse un poco. Simplemente para ir a Dios y decirle, Señor, ayúdame a examinar mi vida. Porque esto es un cambio constante, ¿eh? Esto es un crecimiento. O sea, ¿qué es crecimiento? Es cambio también. Porque usted ve una plantita que nace y luego va saliendo hojas, luego le salen ramas, le salen flores. El crecimiento implica cambio, ¿no? Constante. Entonces yo vi a este hombre, pero hay una cosa que él me dijo. Me la dijo él, yo no se la pregunté. Digo, ¿te sigues congregando, no? En la iglesia. Dice, sí, claro, tú sabes que yo no estoy en ninguna. Yo estoy, pero no estoy. ¿Sabe qué? Me quiso decir que él no estaba comprometido con ninguna iglesia, pero sí se lleva congregando en la misma iglesia más de 30 años. Yo lo conozco. Y él solito me lo dijo. Y yo no le respondí, no le dije nada, porque yo antiguamente solía ponerme a predicarle rápidamente. Claro, porque aquí te falta una paternidad, ¿sí? Si ese hombre en más de 30 años está así todavía, ese hombre necesita algo tremendo. O sea, no se lo puede dar con una llamada por teléfono. Ese hombre tiene que venir a recibir la impartición de un padre, alguien que sea padre, no pastor solo, que sea padre también. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Pastor y padre no es lo mismo. Son dos cosas. Es bueno tener las dos. Y así podremos engendrar hijos. Para que seamos padres, hay que tener corazón de padre, ¿verdad? Y el hombre a mí me dio pena, pero digo, yo no puedo ahora a este hombre tratar de explicarle, de hacerle una comida rápida aquí. Un sándwich de eso de esa marca tan famosa que usted conoce, ¿no? Una hamburguesa de esa rápida, ¿no? Con carne, pepinillo, ¿no? No. Entonces, él me dijo, bueno, cuando haya algún evento, algo de alguien que venga de fuera y tal, me llama que yo vendré. Es verdad que lo llamé una vez, pero el hombre me puso la condición de que había que ir a recogerlo. Y yo dije que no podía, que ya teníamos todas las plazas cubiertas, que viniera en su coche. ¿Entiendes? No lo hizo. Pero el hombre sigue igual. Uno, ¿verdad? No hay que ni molestarse, ni enfadarse, y hay que orar por ellos y bendecirles, ¿no? No estamos aquí para... Pero le explico esto para que vean ustedes lo que nacer de nuevo no implica ser un hijo. Por eso dice la palabra en Juan 1:12, para llegar a ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de poder llegar a ser hijos de Dios. Es un proceso. Es un proceso. Por ejemplo, un bebé nace y hasta que madura, pues pasa unos años. Entonces, no es en el momento, ha nacido, está ahí, es un bebé. Por eso, aquel que nace de verdad, no puede desaparecer, no se aparta de los padres. Si no es que no ha nacido, es simplemente una oración que ha hecho el hombre y tal, pero no ha nacido. Porque el nacimiento es más profundo de lo que nos creemos, es más complicado. Pero estamos todos en la posibilidad de conseguirlo, ¿eh? Todos. Aquí no hay, digamos, acepción de personas. Este sí, el otro no. Todos podemos llegar a ser hijos. Pero lo primero es que tenemos que recibir al Señor. Pero sigamos con Nicodemo, el hombre. Así que él decía que Jesús le decía que si no nacía de nuevo, no podía ver el reino de Dios.
Yo le he contado esta historia porque yo veo que este hombre, haciéndole así un análisis rápido con lo que él me iba soltando, me di cuenta de que él no ve el reino de Dios. No lo ve. Él está en la iglesia, un hermano, como ese hombre hay montones. Montones. Mire, hemos tenido buenos maestros, yo he tenido buenos maestros, gente que me ha enseñado bien la palabra, pero yo le digo la verdad, no es lo mismo un maestro que un padre. Porque el padre es el que primero, el padre es el que te va a engendrar, y es el que te va a cuidar, el que te va a alimentar, y que te va a hacer que te hagas grande, o sea, maduro, y que te puedas casar luego, y tener obras, porque cuando el hombre es mayor, se hace maduro, tiene que salir, dice la palabra, salir de su casa y unirse a otra mujer, a otra iglesia. O sea, una persona tiene que madurar para poder luego unirse a una iglesia, para luego poder tener una familia, que sería llevar una obra, ¿verdad? Pero es triste, ¿no? Es triste de que la gente esté engañada, que ellos creen que ven y no ven. Pero ellos mismos lo dicen cuando hablan, ¿no? Se ve claramente, no, yo no me en ningún lugar, tú sabes que yo en ningún lugar estoy comprometido, ¿verdad? Yo voy acá, allá, así lleva el hombre toda la vida. Es una pena, pero mira, es un tipo de Nicodemo, ¿no? Dice, Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No veía al hombre. Pues esa pregunta, por más que si usted es un poquito espiritual y un poco, si Jesucristo te hace una pregunta así, por lo menos uno, si te está explicando que tiene que nacer de nuevo, a lo mejor él le podría haber dicho, pues Señor, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero nacer de nuevo, ¿no? Pero dice, le plantea una cuestión, ¿cómo un hombre viejo puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, lo estaba viendo todo en lo natural, lo estaba viendo todo en lo físico, en lo natural, en lo biológico, totalmente. Ahí demuestra que el hombre toda su vida leyendo la palabra, siendo un principal de la sinagoga, pero no veía, no tenía revelación, ¿verdad? No había sido engendrado por un padre, no. Ahora lo tenía delante. Jesús era su padre. Porque Jesús lo estaba llevando al meollo de la cuestión. Que si no nacía de nuevo, ya puede ser todos los fariseos que sean, conocer las Escrituras, no puedes ver el reino de Dios. Porque hay gente que es creyente, ¿vale? No lo dudamos. Y usted a lo mejor hace una oración con ellos y reciben a Cristo, le piden que sea su Salvador, y ya es creyente, porque si hace una oración y recibe a Cristo es porque es creyente, ¿verdad? Pero no significa que haya nacido de nuevo, ni no significa que vea el reino de Dios. Es que ver el reino de Dios es algo muy grande. No vaya a creer que esto es cualquier cosa. Ver el reino de Dios. Sigamos. ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. De cierto te digo, otra vez lo mismo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora ya le habla de otra cuestión, de entrar. O sea, le plantea dos cuestiones: ver primero y luego entrar. Pero en las dos le está pidiendo lo mismo, que tiene que nacer de nuevo. En las dos cuestiones le está pidiendo lo mismo. Dice, el que no naciere del agua y del Espíritu. Y ahí nos está dando el Señor la clave de cuál es el nacimiento. No es un nacimiento mágico. No. Es un nacimiento que viene a través del agua y del Espíritu. Y eso lleva tiempo. Eso lleva un proceso. El agua, usted sabe que es la palabra. Claro. ¿Cómo va a nacer alguien si no hay palabra? Que es la semilla, que es la que engendra. ¿Y cómo vamos a leer la palabra? ¿Y cómo vamos a recibir la revelación? ¿Y cómo vamos a recibir todo si no es a través del Espíritu? Imposible. Y del bautismo del Espíritu, porque usted sabe que hay que bautizarse de las dos maneras. Hay que bautizarse con agua y con el bautismo del Espíritu. ¿Vale? Necesitamos los dos bautismos.
El bautismo de Juan, que era de agua, y el bautismo de Cristo, que es en el Espíritu Santo. Los dos bautismos son necesarios. Tremendo, ¿no? Tremenda la palabra del Señor. Entonces respondió Jesús: de cierto te digo, que no naciera del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que en el otro respuesta que dio el Señor, habla de simplemente de que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pero aquí dice que si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar. O sea que es grave, porque imagínese que usted ve, pero si no nace del agua, de la palabra y del Espíritu, no puede entrar. O sea, te quedas en creyente. Pero no puedes entrar. Para entrar en la profundidad, para entrar en Canaán, en la tierra prometida, del propósito de la voluntad de Dios aquí en la tierra, te tiene que dirigir un padre. Amén. Como lo hizo Josué. Vámonos a Josué un momento, amado. Vámonos a Josué. Josué 7. Muy lindos los versículos que puso el otro día Tina Iker. Digo, mira, está leyendo Josué. Muy lindo. Josué hay muchas cosas. Josué es un libro para estudiarlo, pero vamos, tremendo que es Josué. Josué, luego viene Jueces, es muy interesante. Pero Josué es muy interesante. Josué 7. Versículo 7. A ver. Un momento, a ver si yo me he equivocado. A ver si es 8. Un momentito. Sí, es 8. Perdón. Es Josué 8, empezando en el versículo 30. ¿Verdad? Entonces vemos. Ahí vemos algo muy importante. Vemos que Josué, antes de empezar la batalla contra Jericó, esa batalla tan importante, que el otro día estuvimos hablando del tema, ¿no? La ciudad más importante que tenían que conquistar, curiosamente, era la primera, ¿no? Voy a decir, Señor, haberle dejado esta para la última, que ya estuviéramos más entrenados, más. La más difícil fue Jericó, la más grande. La ciudad más importante que había en aquel lugar era Jericó. Era como diría yo, como la Nueva York de hoy. Una ciudad donde todos los negocios, todas las cosas pasaban por Jericó, que era una ciudad de influencia, una ciudad importante, pero dice que estaba cerrada y bien cerrada, dice la palabra del Señor. Y entonces el Señor dice, esa es la ciudad que tenéis primero que conquistar. Y les da una estrategia. Una vuelta todos los días alrededor de Jericó, y luego les dice que en el último día den 7 vueltas. Iban los sacerdotes, los músicos tocando, ¿verdad? Delante, o sea que iban alabando a Dios, iban adorando a Dios, ¿verdad? Y le da esa estrategia. Esa es la estrategia que Dios le da para la más importante, para la más difícil. Y le da una estrategia que funcionó, como todas las estrategias que da Dios. Pero luego viene la segunda ciudad que quieren conquistar, que es Hai. Bueno, Hai, yo digo Hai porque uno se le pega del inglés, pero en realidad es Ai. Ai, como cuando te pisan alguien en el pie, Ai. No, pero no, eso se escribe con Y. Ai, ¿verdad? En inglés sería Hai. H-A-I, Ai. Esa fue la segunda ciudad que fueron a luchar. Y usted sabe que en el primer intento fracasan. O sea que habían conquistado la más importante. Imagínese usted que usted conquista Nueva York y luego le dan, ¿qué le digo yo? Un pueblecito pequeñito como Jerez, que es un pueblecito al lado de Nueva York, ¿me entiende? De ese estilo, un pueblecito pequeño. Es que Hai era un pueblo pequeño. Y sabe que perdieron la batalla los judíos. ¿Cómo se entiende eso? O sea, a la primera de cambio salen de la más difícil, la cual Dios les había dado la estrategia, y ahora se meten en Ai, y menudo que el Ai lo dijeron los judíos. ¿Les dieron? ¿Pero qué? ¿Les dieron? Ai, claro. No sé, es una coincidencia, no tiene nada que ver con la realidad. Pero Ai.
¿verdad? pero mire qué cosa, ¿no? Y yo lo comentaba con la pastora, digo, mira qué tremendo. Resulta de que como había un pecado en el campamento, Dios no le deja conquistar los huesos. Y uno dice, bueno, pero, Dios mío, pero si todo el pueblo de Israel estaba bien y había una sola familia que había cometido un pecado, usted sabe el pecado que cometieron, que se quedaron un manto babilónico, un lingote de plata y con monedas, ¿no? Porque lo material le iba a este señor, Acán, se llama Acán, ¿no? Acán. Entonces él lo cogió, lo escondió el manto babilónico debajo de la tierra. Y entonces Dios le dice a Josué, ya yo por resumir un poco, ¿no? Le dice que hay pecado en el campamento, que tienen que revisar el campamento. ¿Verdad? El campamento es algo que lo podemos extrapolar a muchas áreas de nuestra vida. O sea, de nuestro entorno, podemos decir, el campamento es la iglesia también, ¿verdad? El campamento es nuestra familia, el campamento es nuestra vida también. Entonces, cuando decimos revisar el campamento, tenemos que revisar todas esas cosas, porque a veces hay un pecado ahí, escondido, bajo tierra, que no nos permite seguir ganando victorias. Por lo que sea Dios. Y yo veo ahí una figura de la iglesia del Señor, del cuerpo, porque por uno los demás no podían ir adelante. Podríamos haber dicho, bueno, no, pero Señor, solamente es Acán, los demás también. Pues no iba el pueblo adelante. Quiere decir que la iglesia del Señor, si hay algo escondido, si hay algo que no va bien, va a afectar al resto del cuerpo. Por eso el Señor lo quiere quitar. Y decir, no. Aquí pasamos todos adelante en victoria y en luz y en claridad y sin nada escondido, ¿verdad? Como un cuerpo. Porque si usted sabe que si una parte de su cuerpo funciona mal, afecta al resto del cuerpo. Cuando usted tiene, por ejemplo, un dolor de cabeza terrible, le afecta al ánimo, ¿no? Y si le duele el pie, o si tiene que ir cojeando, o si le duele una muñeca que se la acaban de enyesar, o cosas por el estilo, cosas. ¿Me entiende? Eso duele. Y ya le afecta a la hermana. Le afecta, nos afecta, ¿me entiende? Entonces, el Señor parece que no quería que ni siquiera uno nada más, uno del pueblo, tuviera un pecado escondido. Por eso fíjense, porque no quería Él que siguiéramos adelante, ¿no? O sea, quiere decir que el Señor, muchas veces, la única solución que ve cuando hay un pecado escondido, cuando hay alguien que forma parte de una comunidad, de un cuerpo, no quiere que siga caminando ahí en ese cuerpo, quiere quitarlo. Es como, quiere extirpar el tumor, no quiere curar el tumor. Claro que los tumores no son para curarlos, son para extirparlos. Amén. Totalmente. ¿Verdad? Entonces tenemos que examinar nuestra vida, nuestra casa, nuestro entorno, nuestro trabajo, todo, para ver si hay algo ahí que no nos deja ir adelante, porque Dios no nos va a permitir que vayamos adelante. Y estaremos ahí, como usted ha visto las citas esas que hay en los gimnasios, ¿no? Que va caminando y siempre está en el mismo sitio. Va corriendo y siempre está en el mismo sitio, porque la cita, ¿verdad? Como que se mueve. Y usted cree que va caminando, pero no se mueve. Así que Dios nos ayude, ¿no? Pero yo les voy a leer algo sobre Josué. Quiere decir que ganaron la victoria sobre la ciudad más importante, la más difícil, con una estrategia de Dios. Pero luego ese pecado que había en el campamento impedía que siguieran ganando. Y ya la primera ciudad que tienen que enfrentarse pierden, les ganan. Imagínense, murieron hasta 30 y tantos. Que ellos, yo les digo la verdad, que los judíos tienen muy pocas bajas en la guerra. De hecho, en las últimas guerras que ha tenido Israel, prácticamente no ha muerto nadie. Cuando nosotros hemos muerto un montón, ellos. En esta guerra que tuvieron en los años, la guerra de los 6 días, no sé si la conocen ustedes, cuando ya se establecieron en el año 1948, cuando ya se establecieron como nación, en esa guerra murieron, prácticamente nadie, en comparación con los que murieron de los otros. Y en la guerra que usted ve aquí en la Biblia, cuando el pueblo de Dios estaba alineado con Dios, es que ni moría ni uno. Amén. Pero cuando no estaban alineados, venía gran constancia sobre la vida de ellos. Vámonos a... Entonces, llegan a Jai y ahí
empieza a haber problemas, ¿vale? Y hay que solucionarlo, pero mire la actitud que tiene Josué. Él no tenía culpa de ese pecado, él no tenía culpa, pero él era el padre, él el que estaba al frente, eso había que solucionarlo. Usted sabe que se soluciona de una manera muy drástica. Entrega, confiesa al hombre y al final Dios dice, se acabó. Esta familia no puede seguir adelante, porque esta familia está contaminada y va a contaminar todo. Entonces Dios, hay personas a veces así que las quita de uno. Y uno dice, ay, ¿por qué se habrán? Pues Dios las quita por algo las quita Dios, porque no quiere Dios que contamine a su amada. Y el Señor se la dio. Tremendo, ¿no? Porque dijo Josué que nadie tocara del anatema. El anatema era lo que estaba reservado para Dios, no lo podía tocar nadie, ¿verdad? Y esta persona vio el mando babilónico y le sedujo, lo que hablamos el otro día, la seducción con las riquezas, y se lo dejó. Y eso acabó con su propósito. Y si lo transformamos a lo espiritual, acabó con su propósito espiritual también, totalmente. Él y su familia. Porque cuando nosotros fracasamos o nos salimos de nuestro propósito, amados, no se le olvide nunca esto. También nos llevamos para adelante a nuestra descendencia. Nos la llevamos para adelante también. Por eso tenemos que ser responsables. Porque Dios es un Dios generacional. Y Dios todo lo ve a través de generaciones. O sea, Dios no es un Dios como hacen los hombres de hoy, los políticos, ¿verdad? Que los políticos de cortas miras. Hay políticos que tienen altas miras y prefieren no dejarle a las generaciones que vienen una gran deuda y prefieren arreglarlo ahora. Eso ha pasado en los últimos años. Yo no voy a hablar aquí de nombres ni nada, pero hay políticos que no les importa endeudarse. Venga, pero luego le dejan atrás a los pobres que vienen detrás para pagarlo durante varias generaciones, como le ha pasado a varios países que han rescatado de la Unión Europea en esta última crisis, que tienen que pagarlo hasta los viñedos, van a estar pagando la deuda. ¿Me entiendes? Tremendo, ¿no? Entonces Dios, la sabiduría de Dios es esa. Cualquier hombre que haga eso está usando la sabiduría de Dios. Dios es un Dios generacional, y Dios no solamente mira su vida, sino está mirando lo que usted tiene aquí en los lomos. Amén. Eso es lo que Dios está mirando, porque cada uno de nosotros tiene alguna persona en los lomos. 1, 2, 15, 20, no lo sé. Pero es que esas que usted tiene en los lomos también tienen ella. Y lo que usted haga va a repercutir todas esas generaciones luego, como una cascada. Así que, por eso es importante que delante de Dios seamos responsables. Seamos responsables de lo que tenemos a nuestro cargo en el futuro. ¿Amén? Amén. Y eso Dios le va a encantar que seamos así, que miremos por los que vienen detrás. Pero mire aquí a Josué. Josué es un hombre que fue impartido por Moisés. Moisés era su padre del alma, no era padre biológico. Moisés le enseñó, era un hombre que estaba cerca, bien cerca de Moisés. De hecho, hasta en la película de los 10 mandamientos se ve que el hombre siempre estaba cerca de Moisés, a ver lo que Moisés le mandaba, a ver lo que siempre estaba, digamos, atendiéndole, ¿no? Cuando él va a la montaña y encuentra la zarza ardiente, Josué andaba por allí cerca también, ¿no? Apartado a una distancia, pero era un hombre que se le veía que estaba por la labor de servir a su padre. Y dice aquí, dice en el versículo 30 de Josué 8, dice, entonces Josué edificó un altar, ¿verdad? O sea que ya ellos habían esto sucede, lo voy a poner en el contexto para que ustedes sepan cuándo esto sucede. Sucede cuando ellos descubren el pecado de Acán, se arrepienten y vuelven a ordenar la vida del campamento. Entonces ya Dios le da la victoria sobre Ai. Les da la victoria, porque les va a dar la victoria sobre todos los reyes que había por allí. Sobre todos ellos iban a tener la victoria. El retraso fue ese problema que hubo, ¿verdad? Pero luego Dios le da de nuevo, reemprende la marcha en la toma de lo que es la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dice, entonces Josué edificó un altar, ¿verdad? A Jehová. ¿Qué edificó? Un altar. Nombre de altar. ¿Quién le enseñó eso? Moisés. Moisés se lo enseñó. Porque dice aquí, edificó un altar
a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Pero esto me llama mucho la atención, porque imagínense que Josué dice, bueno, pero miren, ya en esos tiempos, mi padre, que era un poco anticuado, ya es otro tiempo. Vamos a hacerlo de otra manera esta vez. Vamos a hacerlo de otra manera. ¿Vale? Vamos a hacer un altar, que le digo yo, con velitas, ¿no? Así con incrustaciones doradas, velitas, ¿le suena a usted algo eso, no? Con velas, personajes por ahí puestos, ¿no? Vamos a hacer esto porque es que eso es lo que la gente pide hoy. Entonces tenemos que adaptarnos al mundo. La gente hoy pide otra cosa, ¿verdad? ¿Eso sería correcto? ¿Qué hizo él? Igual que le dijo Moisés. O sea, sería muy triste de que una obra, se comience una obra, ¿verdad? Por ejemplo, la pastora y yo no vamos a estar siempre con ustedes, porque les llevamos ventaja de años, no por otro motivo. Bueno, si nos llega el momento, si nos pilla el arrebatamiento, nos iremos todos juntos, lo cual a mí me gustaría mucho. Pero, como no sabemos, sabemos el año, pero el día y la hora no. El año más o menos lo sabemos. Pero lo que yo les quiero decir con esto, sería triste de que cuando nosotros nos fuéramos, pues no sé, el sueño que nosotros tenemos en Dios, es uno, porque la visión es una. Yo procuro tener el sueño de mi Padre en la tierra, que es el apóstol. Y asimismo, los hijos de esta casa deberían de tener el sueño que nosotros tenemos, porque así demostraría que son hijos de verdad y seguir por la misma norma. Si nosotros hacíamos unas cosas o de determinada manera, como le ocurrió aquí a Josué, él dice que lo hizo como Moisés, obtenieron una gran victoria, un altar, ¿verdad? Y un altar, ¿qué es? Un lugar bonito con incrustaciones de oro. Un altar es un sitio donde se ofrenda. Levantemos una ofrenda, levantemos un altar, como Moisés. Y mire lo que dice más adelante. Esto ya me partió la cabeza, como dice la voz. Me partió el cerebro, vamos. Dice, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Yo lo subrayo todo esto. Dice, un altar de piedras sobre las cuales nadie alzó hierro. Vamos a ver, un altar de piedras que no estuvieran labradas, que no hubiera nunca hierro, el cincel, ¿verdad? O sea, quería unas piedras tal como nos hizo Dios. Ese es el altar, es decir, un altar, y ahora está especificando el altar. Pero podemos verlo de las dos maneras, podemos verlo de una manera física, le estaba diciendo coger piedras que no estén talladas, naturales, y las ponen ahí. Pero se sabe que la palabra siempre tiene un trasfondo espiritual. Y tenemos que ver lo que Dios nos quiere decir a través de eso. Entonces le está diciendo un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó el hierro. Piedras enteras. Punto y coma. Y dice, y ofrecieron sobre él holocaustos, sacrificios a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Todos los ritos que ellos tenían, de cómo sacrificaban los animales y todo eso lo hicieron, ¿verdad? Eso hoy ha cambiado porque ya sabemos que Jesús es el Cordero y a eso no lo hacemos. Ahora ya Jesús ya murió por todos nosotros, pero antes sí había que hacerlo, ¿verdad? Dice, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. ¿De la ley de Moisés dice en su Biblia? Sí. ¿O dice la ley de Josué? De Moisés. Dice la de Moisés, ¿no? Entonces tenemos la misma Biblia. ¿Por qué Dios? Vemos que tenemos la misma, ¿eh? Porque hay por ahí otras Biblias también. Hay por ahí otras Biblias. Usted ya sabe lo que me refiero. Pero dice aquí también que
la cual dice que escribió delante de los hijos de Israel. Delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales, pues estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas, que son los que llevaban, dice aquí, los que llevaban el arca del pacto. Fíjense que es importante que todas las cosas, todos los contenidos estaban allí juntos. Estaban los levitas, estaban los que llevan el arca, que eran los levitas, estaban los ancianos, los jueces, ¿verdad? Dice, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Josué, perdón, de la manera que perdón, me voy a confundir, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Amén. Dice, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. Que la ley habla de las dos cosas, habla de la bendición y de la maldición. Y mire qué tremendo, ¿no? Dice que no hubo, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, 35, no hubo palabra alguna de todo cuanto Moisés mandó que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. O sea que cuando había que hacer una declaración importante, todo el pueblo se congregaba, mujeres, niños, ancianos, extranjeros. O sea, era algo tremendo, ¿no? Como el pueblo de Israel era obediente, ¿no? Y dice aquí que no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer. O sea que él seguía enseñando lo que le enseñó su padre. No cambió. No, mire, yo le voy a enseñar todo lo que mi padre Moisés, quiero que quede claro, que quiero que todos lo escuchen y todos lo sepan. O sea, ahí nos habla tanto de la paternidad. Por eso Josué fue un hombre de éxito. Josué lo consiguió todo. Conquistó 31 reinos, todos los que había en el territorio de Canaán. 31 reyes, ya no había más. Y no también lo conquista. Porque Dios estaba con él, porque era obediente. Y Dios lo bendijo. Bendijo la obediencia que él tenía a su padre, que él tenía a la ley, ¿verdad? A la ley que le mostró Moisés. No dice nunca lo que a mí Dios me mostró. Como aquella persona que parece que tiene un teléfono directo con Dios. Que cuando usted le dice algo que no es lo suyo, dice, es que a mí Dios me habló hoy y me dijo otra cosa. Bueno, pues entonces hay que dejarlo ir, que haga lo que Dios le mostró. No vamos a discutir, no, porque mire, yo oré y... Cuando alguien te dice, Dios me habló, ya poco podemos decirle a esa persona. ¿Qué vamos a decir? Que Dios no se contradice, ¿verdad? Si le habló a él, entonces no me habló a mí. A uno de los dos nos habló y a uno de los dos no le habló. Por eso hay que dejarlo que con el tiempo se vea. A veces hay que dejar tiempo por delante. ¿Amén, amados? Por ahora vamos a tener que ir cortando el mensaje, porque no hemos entrado ni vamos. Estamos en la introducción todavía, pero ha sido lindo la palabra, ¿no? Voy a darle un poquito más, porque ya es muy tarde, no quiero que la hermana esté ahí con dolores, ¿verdad? Pero yo quiero, mire, le voy a dar un punto nada más, uno de los que traía. El misterio de lo que es el misterio con respecto al reino y la paternidad. Con esto solamente vamos a terminar. Mire, las escrituras nos dicen en 1 Corintios 15:50, si me lo busca rápido, dice, yo lo tengo aquí, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, que todo lo que es biológico, amados, todo lo que tenemos es biológico, carne y sangre, no va a heredar el reino de Dios. Entonces no nos podemos aferrar tanto a eso, porque al final se va a quedar aquí.
No vamos a pasar a la otra vida. Y si el Señor viene a arrebatarnos, nos transforma. Nos va a transformar también. No vamos a poder seguir con nuestra misma estatus de vida física, biológica. ¿Verdad? ¿Puedes repetir el versículo? El versículo es 1 Corintios 15, 50. ¿Pero usted ya había dicho? No. Sí, ya, ese es el versículo, amado. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, que se deben hacer del agua y del espíritu, como hemos comentado antes, ¿verdad? Se deben hacer del agua y del espíritu. ¿Qué quiere decir? Porque esto es muy importante. Y yo lo voy a explicar como lo explica mi padre. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir nacer del agua y del espíritu? Vamos a explicarlo de una manera natural, para que se entienda. Históricamente hablando, si lo analizamos, jamás se lee ningún texto extraño, jamás se lee que ningún extraño ajeno a la familia, ¿verdad? Entre paréntesis, haya postulado para ser rey. De hecho, uno de los logros de las dinastías fue levantar varón de entre el linaje. Usted sabe que todas las dinastías de los reyes van buscando un varón para perpetuar el linaje, porque es el linaje, para que en el futuro puedan siempre tener la corona, ¿verdad? El mismo linaje, la misma familia. Por eso, por ejemplo, el padre, o sea, los reyes que tenemos en España son linaje directo de los reyes que había en la antigüedad. No se han mezclado, son linaje directo, ¿verdad? Entonces, pues siempre el varón es el que va implantando, ¿no?, la genética. A este legado se le llama dinastía. Esto es lo que es una dinastía. Lo mismo sucede en el reino espiritual. Eso es en lo biológico. No, es mejor que se case príncipe tal con la princesa para que siga, ¿no? Pero es que en lo biológico, en lo espiritual es igual. Es igual. Así que, amados, existe una dinastía y con lo cual una herencia que tan solo le corresponde a los hijos. Solamente a los hijos. No a los creyentes. Estoy hablando de los hijos. A eso sí le corresponde. La herencia. Este es el motivo por el cual la Biblia declara: si no nace de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Lo comentábamos antes con Nicodemo, ¿verdad? No podrás disfrutar del reino. No solamente si no lo ves, no lo puedes disfrutar, ¿verdad? Si usted no compra un coche y le da la llave, no puede disfrutar del coche, ¿no? Usted lo ve, qué lindo es, pero ¿tiene llave para entrar? No me dieron la llave en la fábrica. Y creo que no me mandan tampoco, no puedo entrar al coche, qué lindo es. Yo hice la oración, pero ahora no puedo entrar dentro del coche. No disfruto del coche, no disfruto del reino, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si nacimos de nuevo? Esta es la pregunta que yo quería que antes de irnos, de tocar este tema, sabemos que hemos nacido de nuevo. A ver si alguien lo sabe, a ver si alguien tiene revelación. Porque ¿cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Venga, el que lo sepa, yo le doy el micrófono por un momento. A ver si alguien me lo puede. Uy, no. Cristian. Yo recién me Uy, puedo se le el ha servicio. quedado porque así cara. No lo saben ustedes. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Amén. Bueno. Ole, Eso es el porrazo. rómpete el brazo siempre. Entonces, por favor, los demás que no vayan a venir la semana que viene con el brazo también pesado. No, por favor. Eso lo ha dicho ella porque se le ha revelado el Padre. Ni carne ni sangre. Yo digo lo mismo que dijo eso, porque se le ha revelado el Padre. Entonces, amados, la única forma de saber si hemos nacido de nuevo es si tenemos un Padre. ¿Qué fue? Por eso yo empezaba a usted hablando al principio que 35 años en el Evangelio y de pronto llega mi Padre del alma y me engendra. ¿Cómo me engendra? Por la palabra. Amén. Por la revelación. Porque yo le digo la verdad, en estos últimos 5 años parece que me parecen más grandes y más largos los 5 años
que los otros 35. Eso. Hay mucho más contenido, enormemente. Por eso la velocidad de la visión, la velocidad de la palabra, la velocidad del Evangelio es otra. Una es la velocidad del creyente puro y duro, donde es un hombre o una mujer que va a un sitio, que lee la palabra, que le dan un mensaje, que saluda a sus hermanos, se va, pero no ha nacido de nuevo. Y usted dice, hombre, pastor, eso tampoco usted no puede decirlo. No lo digo yo, es que lo veo. ¿No? Como esa frase de, no es lo que piensa, ¿eh? No, es lo que veo. Es lo que veo. No tengo que pensarlo, es que lo estoy viendo. Cuando ya hablé con este hombre ayer, digo, Dios mío, después de tantos años, ya es lo mismo. No ha avanzado nada. Pero nada, ¿eh? Me da pena al mismo tiempo. A uno le gustaría ayudarlo, ¿verdad? A mí me gustaría poder ayudarlo. De hecho, lo vamos a intentar. Lo vemos difícil. Lo vemos muy, muy difícil. Porque no tiene padre. No tiene padre. Entonces, imagínense si pudiéramos vislumbrar de una manera que se pudiera explicar para que lo entendiéramos. Imagínense un orfanato. ¿Te has visto esos orfanatos que están llenos de niños? Se supone que todos tienen padres, porque vinieron al mundo, pero sus padres no están allí. Entonces ellos están todos ahí juntitos, en un colegio, todos huérfanos. No tienen ni padre ni madre. Así están muchas veces la iglesia del Señor. Mucha gente, pero huérfanos. Gente que nació, pero nacieron no por un engendramiento de los padres, porque usted sabe que los padres cuando deciden tener un hijo lo tienen, a menos que Dios no lo permita, ¿no? Y cuando no quieren tener hijos ponen medios para no tenerlos. O sea que los hijos biológicos se engendran por voluntad de los padres, porque quieren tenerlos, ¿verdad? Entonces esos padres tuvieron a sus hijos, ¿verdad? Pero los abandonaron. Tuvieron a los hijos y antes de verlos crecer, de cuidarlos por un tiempo, los abandonaron rápidamente y se quedaron huérfanos. Entonces esas personas nos hablan de tanta gente que hay en la iglesia huérfana alrededor del mundo, donde tenemos que ayudarles nosotros que hemos encontrado esta verdad en la Biblia, que es una verdad que existe hace miles y miles de años. No es nueva, no es una cosa que hayamos encontrado de pronto. Tenemos que ayudarles para que ellos encuentren a sus padres, para que no sigan huérfanos. Y si no encuentran a los padres que le dieron a luz, al menos que sean adoptados por algunos padres, por adopción, como lo fuimos nosotros, porque usted sabe que nosotros hemos sido adoptados. Nosotros, el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. Gracias al espíritu de adopción tenemos Padre. Pero voy a continuar un poquito más y le prometo que ya estamos terminando. 1 Corintios 4:15. Búsquemelo. Así que la evidencia de que hemos nacido de nuevo es que tenemos un Padre. Por lo tanto, la persona que no lo tenga será evidencia de que no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. ¿Me entienden? Ha nacido, pero no de nuevo. No de nuevo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Porque nosotros todos hemos nacido biológicamente, pero nacer espiritualmente, nacer de nuevo, solamente se puede hacer de esta manera, a través de un padre. Y usted dirá, bueno, pero yo le quiero leer unos versículos de Juan, muy rápidamente, para que vea usted cómo Jesús habla con su Padre, cómo entabla, ¿verdad? Dice, porque aunque tengáis 10.000 años, usted sabe que son años en Cristo, todos los años son aquellas personas que nos han llevado a lo largo de nuestra vida. Eran nuestros tíos. Usted sabe que los titos somos cariñosos. Tito, ¿no? ¿A usted no le gusta ver a su tito? A mí me encanta ver a mi tito. Yo cuando veo un tito, vamos, es que me encanta, porque siempre te dan regalos. Cuando era chico, siempre mis tíos traían algo. Y siempre eran muy simpáticos. Claro, como no viven contigo, ¿verdad? Son más simpáticos, les cuesta menos ser amables. Los padres, como vivimos, pues, sabemos que cuesta más.
Pero los titos tienen la posibilidad de amar a esos niños, pero no tienen que cuidar de ellos. Es más fácil. Esos son los ayos. Ayos, gente, dice, 10.000 años en Cristo, pero dice, pues en Cristo Jesús dice, no, perdón, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, 10.000, no tendréis muchos padres. Lo dice el apóstol, muy claramente. Pues en Cristo Jesús yo os engendré, dice el apóstol Pablo. Mira cómo lo dice aquí. En Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ese es el encuentro mío. No hay otro para nacer de nuevo. Dando a entender que él era el dueño de la semilla. La semilla la había puesto él. La semilla de la palabra de Dios. Es decir, el Padre con minúscula. Como vuelve a remarcar en 1 Corintios 3:6, dice, yo plantó la semilla, Apolo regó. Por ejemplo, el domingo y mañana van a venir 2 ministerios que son de riego. Amén. Ellos van a venir a regar. 2 ministerios de riego. Usted sabe que Apolo era un maestro. Apolo era un maestro. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Claro, el crecimiento lo da Dios. Pero alguien tiene que plantar, ¿verdad? Alguien tiene que regar y el crecimiento lo da Dios. Amén. Para que siempre sea la gloria y la honra de Él. Dice aquí, en cuanto a Onésimo, cuando le escribió a Filemón, le dijo que lo recibiera y además declaró que él lo había engendrado en sus prisiones. En el libro de Filemón 1:10, este libro solo tiene un capítulo. ¿No? ¿Tiene más de uno o puede ser Judas? No tiene uno nada más, ¿no? Filemón 1:10. Te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Es lo que está diciendo el apóstol? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, que estuvo con él en la cárcel. Son pocos los hombres que hablaron como el apóstol Pablo. Es más, algunos cayeron en la ignorancia, negando que aún este tipo de vínculo como Moisés, como estuvimos comentando antes, ¿verdad? Moisés, Josué, cuando le dice a Dios en Números 11:12, ¿acaso, mira lo que le dice Moisés en Números 11:12, ¿acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno? ¿Y qué se coge en un seno? Un bebé, ¿no? Porque uno grande ya no se coge, pero un bebé sí. ¿Verdad? ¿Acaso dice que me dijera, llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño al pecho o a la tierra que yo juré a sus padres? El pueblo salió de Egipto, amados, a través de una palabra, la palabra de Moisés. Pero después, él se desentendió como padre. Eso es lo que le pasó a Moisés. Moisés, más adelante, cuando dice esta manifestación, estaba hasta aquí, el pueblo de Israel. Claro, hasta aquí, pero hasta aquí estamos cuando no estamos aferrados a la palabra, cuando no estamos confiando en Dios. Entonces, claro, el problema de cada día y la historia, hasta aquí. Mire, un pastor, el pastorado, es uno de los 5 ministerios, es el más difícil de todos. El más difícil, sí, no lo dude. Porque el apóstol viaja, pero el pastor se tiene que quedar allí. Los 3 ministerios de riego, profeta, evangelista y maestro, viajan también, pero ellos no cuidan de gente. Los únicos que engendran con las palabras son los apóstoles y los pastores. Si nosotros no tuviéramos el ungimiento y el respaldo de Dios, ¿cómo podríamos nosotros aguantar escuchar problemas de todo el mundo? Con los que ya nosotros tenemos también, que ya tenemos. Y en cambio Dios te da esa fortaleza, pero uno no puede decir, ya estoy harto de los hermanos. Por eso se cierran iglesias, ¿qué se cree? Se cierran iglesias con gente en la iglesia. No es que un día dijo el pastor, mira, le dijo a la esposa, mira, vámonos a otro lugar, porque es que no hay nadie. Vámonos. Pero imagínense cerrar una casa con hijos. Con hijos. Eso no se puede hacer. Eso es como le pasó a Moisés. Estaba ya hasta aquí. ¿Acaso yo engendré? ¿Me entiendes? Por eso él como padre
Gran hombre de Dios, único, ¿verdad? Uno de los grandes hombres de la Biblia, Moisés, pero él como padre. Por eso Dios no le dejó entrar a la tierra prometida. Porque a la tierra prometida, fíjense lo que le digo, a la tierra prometida se iba no solamente a poseer una tierra, se iba a restaurar la paternidad, que fue dañada en la vida de Noé. Cuando Cam, el padre de Canaán, faltó el respeto a su padre y lo miró irrespetuosamente. ¿Me entiendes? Y vino una maldición sobre su vida y toda su descendencia, que normalmente son los africanos, que descienden de Canaán. ¿Me entiendes? Y podríamos hablar mucho más sobre la descendencia de Cam, pero esta noche no. Así que, tremendo, ¿no? Jesús declaró de Juan el Bautista en Lucas 7:28, dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay profeta mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Fijaros la importancia de estar en el reino de Dios, pero la gente piensa, no, eso se está refiriendo al cielo. No, se está refiriendo al reino de Dios. Es que, oiga, el reino de Dios está aquí en la tierra. Amén. Y el reino de los cielos está en los cielos. Tanto es este reino como aquel es lo mismo. Pero el reino de Dios es aquí en la tierra. Entonces se estaba refiriendo a cualquiera que estuviera en el reino, cualquiera que hubiera visto el reino y hubiera entrado en él. Juan el Bautista era menor. ¿Qué nos estaba diciendo el Señor? Que Juan no vio el reino de Dios. Qué pena, ¿no? Juan Bautista no vio el reino de Dios. No lo vio. Y hay gente que tiene a Juan el Bautista como lo más. Si él cometió un gran error de no seguir a Jesús. O sea, lo estropeó todo el hombre, abortó su llamado. Claro que era un gran hombre de Dios. Y él estaba marcado para ser probablemente el puesto de Pedro era para él. Probablemente iba a ser algo importante, pero él, en vez de alinearse con Jesús, empezó a dudar sobre Jesús. Aquel que unos días antes decía: ni siquiera soy digno de desatar la sandalia de su calzado. A los pocos días manda a uno de sus discípulos a preguntarle, cuando ya estaba en la cárcel por haberse dedicado a lo que no le correspondía, que era meterse en la prensa rosa: es que usted está acostándose con la mujer de su hermano, que eso no nos llama al Señor. Eso no nos llama al Señor a nosotros, a los chismes. Los chismes no. Dice la Biblia, dice en México, ¿por qué? Habla de que el chismoso dice que es un espíritu. Es un espíritu de chisme, dice la Biblia, O sea, cuidado, Pues él se metió en eso. Entonces, tenía a Jesús ahí delante suya, tenía el reino de Dios. Y tenía que haberse alineado con Cristo. No mandaran a decirle: pregúntale si eres tú el que iba a venir o vendrá otro. Dudaba el hombre, no estaba seguro. Después de todos los milagros, después de todo lo que él reconoció con su boca. ¿Me entiendes? No. Pero sigamos. Jesús estaba haciendo una distinción entre los nacidos de mujer, dice el apóstol, y los nacidos en el reino. Dos cosas. Jesús dice: los nacidos del reino somos gente engendrada. Los espirituales dicen: no, a mí me engendró Dios. Un día estaba en una playa y Dios vino sobre mí, ¡bum! Me engendró. Conozco a un pastor que me cuenta un día cómo él recibió a Jesús. Nunca te lo digo, nombre, qué curioso. Me cuenta esta historia, no me lo he inventado yo, Me cuenta esta historia. Dice: yo estaba un día en la playa y ahí Dios me engendró. Y ahí nací de nuevo y ahí recibí al Señor. O sea, no necesito a ningún hombre. Son casos, vamos a dejarlo ahí como excepcionales, por no decir, por no entrar más a fondo en el tema, ¿no? Pero yo, a la luz de la palabra, creo que eso no es posible decir de esa manera. Por eso, el hombre hoy en día yo lo conozco y no tiene padre. Todavía no lo han engendrado. Claro, lo tiene que engendrar alguien, por la palabra. Como el apóstol hacía.
Tiene que engendrar a alguien. Y mire, vamos a seguir un poquito más. Les prometo que ya dentro de unos 40 versículos terminamos, no más. Me prometo que ni uno más, de 40 ni uno más. No. Juan, Es verdad. ¿Sí? Juanita. Juanita, ya no. Si ustedes quieren, se pueden también. No. Ya vamos a terminar, ¿eh? Les prometo que son 1, 2, 3, 4, 5 versículos, pero muy cortitos, ¿eh? Miren, la palabra más repetida por Jesús durante su estancia en la tierra, ¿sabe cuál fue? A ver si alguien lo acierta. La palabra que más repitió. La palabra que más repitió fue Padre. Y lo vemos en los siguientes versículos. Miren, Juan 5, 17. Rápido, esto va a ir rápido. Y Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Uno de ellos. Juan 5, 19, perdón. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. O sea, Jesús reconocía que él no hacía nada por sí mismo, sino que ve hacer al Padre. Amén. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Basta. Juan 5:21, estamos siempre en el capítulo 5. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. Y claro, muerto es cuando uno está muerto espiritualmente y cuando recibe a Cristo y es engendrado, por la palabra no nace. Estaba muerto y ahora nace. Porque usted sabe que a la iglesia le dijo: ahora si coméis de aquí moriréis. Estamos muertos cuando no hemos nacido de nuevo, cuando estamos muertos, hemos nacido muertos. O sea, nosotros hemos nacido muertos. Somos naturaleza de origen caída. Y ahora nacemos de nuevo. Pero eso debe nacer solo usted en la playa, ¿no? Un hombre o una visión que Jesús vino a su cuarto. Yo he escuchado de todo tipo de cosas. Que Jesús vino con los santos ángeles y allí me habló y yo me convertí. O sea, cosas que dice uno: madre mía, ¿me entiendes? ¿Dónde está la humildad, no? Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por sí mismo, punto y coma, si según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea que cuando uno busca la voluntad del Padre, el juicio siempre es justo. Eso es para meditar. Eso es para meditar. Juan 5:36, con esto terminamos. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El Padre me ha enviado. Tremendo, ¿no? O sea, al cumplir, al hacer las obras del Padre, las que el Padre le envió, esas son las que dan testimonio de que es un hijo verídicamente. Porque un hijo tiene que hacer la obra del Padre. Tiene que coger el legado, tiene que seguir la dinastía. Si no hace la obra, demuestra que no es hijo. Usted sabe que hay hijos biológicos. Yo siempre lo he dicho: hijo es el que se comporta como un hijo. Usted puede tener un hijo biológico, pero si su hijo no se comporta como hijo, es simplemente algo que usted dio a luz, biológicamente. No, en serio. Porque para ser hijo hay que comportarse como un hijo. Hijo del alma, hijo espiritual, quiero decir. Porque claro, biológicamente es su hijo. Usted lo ha tenido, usted lo ha engendrado biológicamente, ¿verdad? Pero es que lo más importante es lo espiritual, lo más importante es que se comporte como un hijo. Porque claro, el hijo, cuando va creciendo en la familia, se da cuenta de que ya no solo depende del padre y de la madre para que le den de comer, también depende de ellos para un consejo, depende de ellos para que le ayude, para una guía. Entonces quiere decir, usted ya como padre biológico pasa a ser a otro escalón en el cual ya usted le va dando consejos, ya lo va ayudando a guiar en la vida para que decirle lo que le conviene, lo que no le conviene. Lo que pasa es que hoy eso está totalmente anulado. Hoy no escuchan a los padres. Hoy los padres están anulados en la sociedad. Hoy los padres son otros. Y no voy a decir aquí quiénes son los padres.
¿Me entienden? Pero esa es la labor de un padre. Ha sido anulada completamente por la sociedad. Por eso está como está el mundo. Por eso la rebeldía, por eso están poco a poco aumentando. Porque no hace falta consultar a los padres más. Hasta para llegar, usted sabe las leyes, ¿no? A tener hasta un aborto no hace falta ni consultar a los padres. Terrible, ¿no? ¿Dónde ha llegado el hombre, no? Póngase de pie. Hasta aquí la palabra del Señor esta noche. La importancia. Yo quería haberles hablado, pero ya tal vez en otra ocasión, de las características de un hijo. Iba a hablarles de las características también de un hijo. Pero yo les prometo que en otro momento lo vamos a dar. Vamos a dar, porque es un tema importante. La paternidad, siempre estaremos hablando de ella. Hay mucho que aprender ahí y sobre todo que tengamos claramente el principio de nuestra vida. Del misterio de la paternidad, lo importante que es para que nosotros podamos hacer aquí en la tierra lo que vinimos realmente a hacer.